Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por el bautismo de Renata. Salud especialmente del Padre Jesús Caballero, que sigue hospitalizado. También de Daniel Cabrera. Pediremos por algunos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy la liturgia de la Iglesia nos sugiere ofrecer la Eucaristía teniendo presente a San José. Él es patrono de la Iglesia Universal y patrono especialísimo de Yucatán, y que este año el Papa ha querido que, juntamente con la Sagrada Familia, que se inaugurará el 19 de marzo, precisamente en la fiesta de San José, se dedique este año a la reflexión, la figura de San José, la figura de la Sagrada Familia. Pues vamos a pedirle que Él sea nuestro poderoso intercesor en estos días que seguimos padeciendo la pandemia y por lo cual hay que seguir tratando de conservar la disciplina del cuidado de nuestras personas, nuestras familias, nuestro culto público, nuestros trabajos. Vamos a poner en manos del Señor todos los hospitalizados, a todo el personal médico y técnico que los acompaña. Pedimos fortalecimiento de nuestras familias, de las familias de los hospitalizados, de los que están padeciendo esta enfermedad del COVID-19, y que el Señor le dé la luz a nuestras autoridades para que tomen las mejores decisiones para nuestro pueblo. Con todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, todavía no han llegado a ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad.
Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se aliviane. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Bien sabe Él de lo que estamos hechos, y de que somos barro no se olvida. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con su alianza pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con Tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar
en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es para los que recibieron el bautismo y se han alejado? ¿Cómo presentamos a Jesús en la misión de la Iglesia? Dejémonos amonestar por Dios para que corrijamos nuestra manera de presentar a Jesús al mundo. Estimados hermanos, en Cristo nuestro Mesías Salvador y María y José, fieles discípulos de su Hijo Jesús. El día de ayer, al celebrar la presentación de Jesús en el templo, fiesta también conocida como la Candelaria, dedicada a la Madre de Jesús, porque antiguamente se celebraba solo la purificación de la Virgen, meditamos en la Sagrada Familia como modelo de toda familia que conocía sus deberes para con la religión y los cumplía cabalmente, aunque no necesitaran la gracia que se conseguía en los ritos prescritos, como en el caso de la purificación de María, pues ella era la Inmaculada, la llena de gracia. Sin embargo, como se saben, miembros de un pueblo cumplen como parte de él. Y también con los ancianos Simeón y Ana, aprendemos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para mantener la esperanza, virtud que debemos cultivar en este tiempo de pandemia. Y con el Espíritu, saber reconocer quién es Jesús para mí y para el mundo y darlo a conocer a los demás. El anuncio sobre la espada que atravesará el alma de María y la reacción de ella nos mueve a admirarla una vez más, pues conoce que la misión que le han encomendado estará llena de pruebas. Pero ella no renuncia, se mantiene firme como cuando la contemplamos al pie de la cruz. Y con el final del Evangelio nos damos cuenta que la vida cristiana se vive en familia, en la vida de todos los días, pues Jesús regresó con sus padres y allí en Nazaret, con la ayuda de ellos, fue creciendo y fortaleciéndose. Se llenó de sabiduría aprovechando la gracia de Dios. Así, cada familia sigue siendo el mejor lugar para el crecimiento sano, la educación en la fe y la preparación para dar a la Iglesia y al mundo hijos verdaderamente convencidos de su fe, que ayuden a mantener la esperanza practicando la caridad. En el Evangelio de hoy, Jesús visita Nazaret y se encuentra que aquellos que le vieron crecer se encierran en sí mismos y no lo aceptan. Después de una larga ausencia, Jesús vuelve y, como de costumbre en el día de sábado, se fue a la sinagoga para tomar parte en la reunión de la comunidad. Jesús no tenía ningún cargo en la comunidad. Sin embargo, toma la palabra y empieza a enseñar. Es ya un ejemplo de lo que debemos promover cada vez con mayor empeño para que el pueblo tenga plena participación en la Iglesia, especialmente en la liturgia. El Concilio Vaticano II pidió que tengamos, especialmente en la Eucaristía, una participación piadosa, consciente y activa para que sea fructuosa. Nos fijamos ahora en la reacción de la gente de Nazaret ante Jesús. Recordemos que la gente de Cafarnaún había aceptado la enseñanza de Jesús, pero a la gente de Nazaret no le gustaron las palabras de Jesús y quedó escandalizada. ¿Por qué? Jesús, el hombre al que conocían desde su infancia, ¿cómo es que ahora es tan diferente? Ellos no aceptan el misterio de Dios presente en Jesús, un ser humano como todos los demás, conocidos por todos. Para poder hablar de Dios no podía ser igual a los demás. Como se ve,
en muchas cosas no les fue bien a Jesús. Las personas que hubieran tenido que ser las primeras en aceptar la buena nueva son de hecho las que más dificultad tienen en aceptarla. El conflicto no era solo con los de fuera, sino también con sus parientes y con la gente de Nazaret. Tienen dificultad en creer en Jesús porque no consiguen entender el misterio de Dios que envuelve a la persona de Jesús. El Papa Francisco, meditando sobre este punto, dice que seguramente entre los asistentes de ese sábado en la sinagoga había alguien que empezó a sembrar cizaña, del que salieron las preguntas: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Por lo que nos insiste el Papa Francisco, que hay que tener cuidado con los que promueven las habladurías, el chisme en la iglesia, porque tiene consecuencias muy graves. No llegan a creer en Jesús. A propósito de los hermanos y hermanas de Jesús, debemos decir que ciertamente es un punto de mucha polémica entre católicos y protestantes. Basándose en este y en otros textos, los protestantes dicen que Jesús tuvo más hermanos y hermanas y que María tuvo más hijos. Los católicos dicen que María no tuvo más hijos. Pero, ¿qué pensar de todo esto? En primer lugar, las dos posiciones, tanto de los católicos como de los protestantes, tienen argumentos sacados de la Biblia y de la tradición de sus respectivas iglesias. Por esto no conviene pelear sobre esta cuestión y discutirla solo con argumentos racionales como si fueran matemáticas, ya que se trata de convicciones profundas que tienen que ver con la fe y con los sentimientos de ambos grupos. El argumento que se limita a la cabeza no consigue deshacer una convicción del corazón, irrita y aleja. Lo mismo cuando no concuerda con la opinión del otro, debo siempre respetarla. En segundo lugar, en vez de pelear alrededor de los textos, todos nosotros, católicos y protestantes, deberíamos seguir unidos porque hay experiencias recientes de trabajar juntos para luchar en defensa de la vida creada por Dios, vida tan desfigurada por la pobreza, por la injusticia y por la falta de fe. Deberíamos recordar otras frases de Jesús: he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia, que todos sean uno para que el mundo crea como tú, Padre, que me has enviado. Quien no está en contra está a favor nuestro, etc. Volvemos ahora a la reacción de Jesús ante la actitud de la gente de Nazaret. Él sabe muy bien que nadie es profeta en su patria, ahí lo dice: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. De hecho, donde no existe aceptación y fe, la gente no puede hacer nada. A veces sus ideas fijas lo impiden. Aún queriendo, Jesús no pudo hacer nada y queda extrañado ante la falta de fe. Por eso, ante la puerta cerrada de su propia comunidad, se fue a enseñar a los pueblos vecinos. La experiencia de rechazo lleva a Jesús a cambiar de práctica y, como veremos en el Evangelio de mañana, involucra a los discípulos en la misión, dando instrucciones de cómo deben dar continuidad a la misión. Creo que vale la pena hacernos la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para los bautizados? Porque nos encontramos con muchos bautizados no evangelizados, que ante la falta de conocimiento de Jesús prefieren decir que no tienen religión, como lo apunta el último censo del INEGI. Ya desde 1979, cuando vino lo inolvidable San Juan Pablo II a México, la conferencia del episcopado latinoamericano que se realizó en Puebla
se hacía una pregunta y respondía en el documento final conocido como Documento de Puebla. ¿Vivimos en realidad el Evangelio de Cristo en nuestro continente? Esta interpelación que dirigimos a los cristianos, decía el documento, puede ser también analizada por todos aquellos que no participan de nuestra fe. El cristianismo, que trae consigo la originalidad de la caridad, no siempre es practicado en su integridad por nosotros los cristianos. Es verdad que existe gran heroísmo oculto, mucha santidad silenciosa, muchos y maravillosos gestos de sacrificio. Sin embargo, reconocemos que aún estamos lejos de vivir todo lo que predicamos. Por todas nuestras faltas y limitaciones, decían los obispos que participaron en esa conferencia, pedimos perdón. También nosotros, pastores, a Dios y a nuestros hermanos en la fe y en la humanidad. Queremos no solamente ayudar a los demás en su conversión, sino también convertirnos juntamente con ellos, de tal modo que nuestras diócesis, parroquias, instituciones, comunidades, congregaciones religiosas, lejos de ser un obstáculo, sean un incentivo para vivir el Evangelio. Y agrega el documento de Puebla, vamos a hablar de Jesucristo, vamos a proclamar una vez más la verdad de la fe acerca de Jesucristo. Pedimos a todos los fieles que acojan esta doctrina liberadora. Su propio destino temporal y eterno está ligado al conocimiento en la fe y al seguimiento en el amor de aquel que por la efusión de su Espíritu nos capacita para imitarlo y a quien llamamos y es el Señor y el Salvador. Después de 42 años de este documento, es necesario que nos dejemos interpelar preguntándonos, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué no hemos hecho? Para que, como dicen los jóvenes, ponernos las pilas. Dejemos que la primera lectura de hoy nos diga que es necesario dejarnos corregir, pues las correcciones por parte de Dios son una muestra de su amor. Nos ayudan a afianzarnos en nuestra fidelidad a sus caminos. Las pruebas que encontramos en la vida nos ayudan. Aquí son interpretadas como una corrección de parte de Dios, lo cual entra en la mejor pedagogía de un padre para con sus hijos. Se trata de ir creciendo en firmeza, fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana. ¿Hasta qué punto es firme nuestra fidelidad? A veces creemos ser los primeros que sufren en este mundo, o los únicos, o los que más esfuerzo están haciendo para mostrar su fe en Dios, mientras que son muchísimos, empezando por Cristo mismo, los que han tenido un camino más difícil que el nuestro y lo han recorrido con firmeza. Las pruebas de la vida las tendríamos que aceptar con esa actitud que la carta a los Hebreos quiere dar a sus lectores como venidas de las manos de Dios que busca nuestro bien. Como vemos en la historia del pueblo de Israel y del Antiguo Testamento, Dios le corrige, le castiga, le hace madurar. También a nosotros, las pruebas nos ayudan a dar temple a nuestra fe y a madurar en el camino del amor. El amor, como la amistad, como la fidelidad, no se sabe si es firme hasta que supera positivamente los obstáculos que encuentra en el camino. Las pruebas nos hacen reconsiderar nuestra vida y nos ayudan a descubrir valores ocultos que una vida demasiado fácil o superficial no nos permite descubrir. Que María y José, que escucharon con fe el anuncio de una espada que atravesaría el corazón de la Madre de Jesús, nos ayuden a afianzar y fortificar nuestra fe. Que así sea. Acepta
gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, por mi fe. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas en mí. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Alejandro Sansores Cantón, Carmen Aguilar, Armando Conde, Celio, Natalia, María Ángela, Rosario del Carmen Novelo, Justina B., Luis Alberto Canto, Concepción Cárdenas, Edmundo Q., Nicolás Alcocer, Rosa Cetina, Agustín, Juan Francisco, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Deseense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra palabra tuya bastará para sanarme. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, ayuda de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.